Definidos ya por el presidente los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene una misión de trabajo de Javier Milei. En el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso se dispone la formación de una comisión especial para auditar la totalidad del sistema de defensa nacional, con el fin de determinar su estado de alistamiento y su capacidad para cumplir la misión encomendada. De aprobarse la norma, según pudo saber La Nación, la medida implicará una auditoría sobre las Fuerzas Armadas. Petri, de acuerdo a lo establecido en el artículo 345 del proyecto, deberá presentar en 3 meses un informe preliminar ante las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, y tendrá que tener en un plazo de 6 meses el informe definitivo. El proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos no detalla cómo deberá integrarse esa comisión especial, pero allí se determina que quedará disuelta al terminar ese plazo de 6 meses. La decisión de avanzar con una auditoría sorprendió al entorno del ministro, y todavía no se tiene en claro la forma en que se instrumentarán y sus alcances. La iniciativa partió de la Casa Rosada. Petri deberá ejecutarla con la flamante conducción militar, que encabezará el brigadier general Xavier Julián Isaac, designado al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del teniente general Juan Martín Paleo, que condujo el organismo durante el mandato de Alberto Fernández. La cúpula militar se completa con los nuevos jefes del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Presti, de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Luis Mengo. El ministro Petri ya tiene militares retirados en su equipo. Entre ellos se destacan el teniente general Claudio Pasqualini, que fue jefe del Estado Mayor General del Ejército entre febrero de 2018 y febrero de 2020, quien ya ocupa la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, y el teniente coronel Carlos Federico Becker Fioretti, con experiencia en el área de logística internacional y procesos de compra en el Ejército, quien actuará como jefe del gabinete de asesores del ministro.